La política fronteriza y MPP, producida por Al Otro Lado. En esta serie ofreceremos una vista general de listas de espera, los protocolos de protección de migrantes, también conocido como Quédese en México o por las siglas MPP en inglés, el título 42 y lo que está ocurriendo en la frontera a partir de enero del 2022. Parte 5. ¿Qué está pasando con el MPP ahora? Bueno, entonces después de todo esto, ¿qué está pasando con el MPP ahora? Hasta ahora, enero del 2022, se ha vuelto a implementar el MPP oficialmente y se está aplicando a algunos solicitantes de asilo. Hasta el momento, el MPP ha sido implementado en Ciudad Juárez y Tijuana, y el gobierno estadounidense ha dicho que se implementará en Laredo y Matamoros pronto también. Actualmente aquellos que se han inscrito al MPP son solo adultos solteros, pero esto podría cambiar en el futuro. Uno de los cambios más grandes en la versión del MPP 2.0 es que la primera versión del MPP solamente se le aplicaba a los hispanohablantes no mexicanos, con la excepción de la gente de Brasil. Ahora, el MPP 2.0 se puede aplicar a cualquier persona del hemisferio oeste aparte de México. Esto incluye a cualquier persona que sea de las Américas y del Caribe e incluye a hablantes de todos los idiomas que se han hablado en esas regiones, no solamente los hispanohablantes. Se supone que no se puede inscribir al MPP aquellas personas que sean sumamente vulnerables, como aquellas personas con una condición médica grave. Aún así, ya hemos visto informes de que CBP no evalúa a los solicitantes de asilo en busca de vulnerabilidades y los coloca en MPP independientemente de su condición. ¿Por qué es tan malo MPP? MPP es una política anti-migración que fue diseñada por la administración racista de Trump. Fue diseñada específicamente para disuadir a que gente pidiera asilo. MPP quiere decir que se están forzando a aquellas personas que buscan asilo a quedarse en México sin recursos durante un tiempo indefinido, mientras que su procedimiento legal se desenvuelve en los Estados Unidos. Esto quiere decir que cada vez que un individuo tenga una cita en la corte o audiencia en Estados Unidos, tiene que cruzar la frontera transportado por los agentes de migración estadounidenses. Muchas veces durante este proceso a los solicitantes de asilo se les esposan y los tratan como criminales. Además, los obligan a llegar al puerto de entrada muchas horas antes de su cita para ser transportados. Hemos visto casos en que les dicen a los solicitantes de asilo que llegan al puerto de entrada a las 4 de la mañana, lo que les requiere pasar por la ciudad fronteriza de noche a horas sumamente peligrosas. Además, después de cada cita en corte, a los solicitantes de asilo quienes están inscritos en MPP los encerraron en centros de detención conocidos como las hieleras. Típicamente, las hieleras son centros de detención subterráneos que se mantienen a temperatura muy fría. Normalmente mantenían a los solicitantes de asilo en las hieleras durante hasta 3 días o a veces más después de cada cita en la corte. Generalmente en las hieleras se les niega atención médica, comida adecuada y bañarse. No hay ni camas ni cobijas y mantienen encendidas luces muy fuertes durante toda la noche. Consideramos que las hieleras constituyen una forma de tortura y no tienen razón de existir aparte de volver aún más difícil a un programa ya muy difícil. Es probable que cualquier solicitante de asilo que ingrese a los Estados Unidos sea retenido en las hieleras durante un periodo de tiempo, independientemente del proceso por el que ingrese. Sin embargo, los solicitantes de asilo que están en MPP serán retenidos en las hieleras varias veces, ya que son colocados en las hieleras después de cada cita en la corte. Otro de los aspectos peores de MPP es que se vuelve muy difícil encontrar ayuda legal apropiada durante el proceso de solicitar asilo.
Los casos de asilo son complicados y mientras que uno se puede representar solo, es mejor consultar con un abogado especialista en la ley migratoria estadounidense. Será necesario llenar una solicitud totalmente en inglés y presentar evidencias que se han traducido al inglés. No hay muchos abogados especialistas en la ley migratoria estadounidense disponibles para aquellas personas que están en México, ni hay mucho acceso a traducciones gratuitas y de alta calidad. Mucha gente que cobra por servicios legales o traducciones para los solicitantes de asilo en la frontera son estafadores y no brindarán un servicio adecuado en cuanto a sus documentos. Por eso, MPP hace casi imposible acceder a la clase de asistencia legal necesaria para pelear su caso de asilo. Adicionalmente, si falta a una de sus citas en la corte, automáticamente perderá su caso y será deportado. Para la gente inscrita en MPP era muy común faltar a una cita en la corte por muchas razones relacionadas con estar en una ciudad fronteriza peligrosa. Mucha gente perdió su caso porque faltaron a su cita por cuestiones de secuestro u otras circunstancias extremas, y a veces individuos perdieron sus casos porque los agentes de migración no les permitieron cruzar la frontera para asistir a su audiencia, a pesar de que tenían toda la documentación requerida. Con muy baja frecuencia, la gente gana su caso de asilo una vez que está inscrita en MPP. A partir de diciembre del 2020, de más de 42,000 casos MPP, únicamente 521 casos fueron concedidos algún grado de protección en los Estados Unidos. Esencialmente, se ha negado un 99% de los casos MPP. Encima de todas estas razones horribles de por qué MPP constituye una política terrible y dañina, sencillamente es una violación de cómo debería de funcionar el asilo según la ley internacional, y la única razón por la cual existe es por políticos racistas y antimigrantes, quienes a propósito están asegurando que sea casi imposible buscar asilo en los Estados Unidos. Wow. Entonces, si quiero solicitar asilo y estoy en la frontera ahora mismo, ¿cuáles son mis opciones? Desgraciadamente, no hay muchas opciones buenas para los solicitantes de asilo en este momento. La frontera aún permanece cerrada para los solicitantes de asilo por causa del Título 42, lo cual quiere decir que nadie puede cruzar la frontera por los puertos de entrada y actualmente no existen maneras legales para pasar la frontera. Cruzar la frontera sin permiso es sumamente riesgoso y peligroso. Mucha gente termina herida en este proceso y por todas las políticas negativas relacionadas con la frontera en este momento, es casi imposible decir qué le podría pasar a alguien que cruce la frontera sin permiso. Es posible que a alguien que cruce sin permiso se les devuelve de una vez o a México o a su país de origen y que les encierre en un centro de detención o que les inscriban en MPP y les regresen a México. Existe una cantidad pequeña de personas extremadamente vulnerables que han logrado cruzar con permiso debido a un programa llamado Parol Humanitario, un permiso temporal para cruzar la frontera y pasar el proceso desde los Estados Unidos. Sin embargo, la libertad condicional humanitaria es un proceso que está completamente bajo el control de los agentes fronterizos. Se aprueban muy pocos casos y a veces incluso los casos más graves de libertad condicional humanitaria son negados o ignorados por el gobierno. Organizaciones como AOL no tienen voz sobre quién es aprobado o denegado. Si aún no lo ha hecho, llene la encuesta en el sitio web alotrolado.org/encuesta. Esto nos dará la información necesaria para ver si existen recursos para los cuales usted sea elegible. Favor de notar que únicamente le contactaremos si usted es elegible para algún recurso. Si no le contactamos es porque no hay nada que podemos hacer debido al hecho de que la frontera permanece cerrada. No complete la encuesta varias veces.
Si su información de contacto cambia después de completar la encuesta, puede volver a la encuesta para actualizar su información con nosotros. Para hacer esto, responda sí a la pregunta sobre si ha llenado la encuesta en el pasado. A partir de ahí podrá responder preguntas específicas para actualizar su información. Mantenga en mente que no existen listas de espera ni para el asilo ni para MPP. Llenar la encuesta no es parte del proceso de solicitar asilo. Ninguna organización ni abogado puede inscribirle en MPP ni garantiza que usted recibirá permiso de entrar a los Estados Unidos, y cualquier persona que diga que lo puede hacer es un estafador. Cualquier persona que le pida dinero por hacerse pasar como agente de migración o abogado que asegura que le puede garantizar la entrada a los Estados Unidos o inscribirle en MPP es un estafador. No le pague a nadie que se hace pasar por alguien así. Nunca tendrá que pagar a ningún agente de inmigración para poder cruzar la frontera, y todas aquellas organizaciones dignas de confianza que trabajan en la frontera, tales como AOL, nunca le pedirán dinero. Favor de mantenerse al tanto. Seguiremos mandando comunicados para ponerle al día y publicaremos más información en nuestro sitio de web según va cambiando la situación. Al otro lado.